EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte. Feliz día sábado 10 de enero, nos reencontramos una vez más para analizar lo que nos dejó esta última jornada de la LBBP este pasado día viernes 9 de enero, donde había dos encuentros. Estaban de descanso las Águilas del Zulia y se jugaba Caribes Magallanes en Valencia y Cardenales Bravos de Margarita, la reedición de la final de la 24-25 en el estadio de Guatamare. Y vamos a empezar por este último choque, porque los Bravos de Margarita llegaban con récord de 1-1 a él. Cardenales de Lara había tenido dos encuentros en casa ante Caribes y los dos los había ganado, pero continuó el invicto del equipo cardenal, que ha empezado muy bien este round robin con 3 triunfos en igual número de encuentros, y fue una paliza, 13 carreras por 6, la victoria de los Cardenales de Lara, que llegaron a estar arriba en el marcador hasta 13 carreras por 1 en su momento. Antes de que cerrara el sexto inning ya estaba ganando, como les digo, 13 carreras por 1 Cardenales de Lara, que desde el inicio del encuentro partió muy favorablemente. La victoria se la llevó Wilmer Font, el refuerzo de los Cardenales de Lara, que hizo una apertura de 5 entradas de labor donde permitió solo una carrera limpia, un cuadrangular que le conectó Juan Santana a la altura del tercer episodio, ponchó a 3 rivales y recibió 4 indiscutibles. Por parte de los Bravos de Margarita, Jorge García fue castigado, permitió un total de 6 carreras limpias en 3 entradas de labor, dio 2 boletos, le conectaron un jonrón y ponchó a 3 rivales. Tiene que ser una de las peores aperturas de Jorge García este año con el uniforme de los Bravos de Margarita, y lamentándolo mucho para Bravos, la rotación, sus últimos 2 lanzadores no han podido hacer el trabajo. El primer día de este round robin lanzó Melvin Acosta y se lesionó. Fue un día de bullpen, y los otros 2 días, es decir, el pasado viernes 9 de enero y el pasado jueves 8 de enero, tanto Abdiel Saldaña primero como Jorge García después han sido bateados con mucha facilidad. Pero veamos entonces el movimiento de carreras, porque como les digo, el primer tercio del encuentro ya estaba ganando Cardenales 6 carreras por 0, así que fue un encuentro que transcurrió con relativa tranquilidad para los dirigidos por César Isturiz, que yo creo que el draft pudieron reforzar lo que necesitaban, porque este bateo estaba lo suficientemente potente como para hacer estas cosas que he estado produciendo, y el picheo, que siempre es bueno tener más picheo, es lo que han reforzado. En el comienzo del encuentro, un hit de Rafael Balita Ortega contra Jorge García, le siguió Luis Ángel con otro indiscutible, y un pelotazo, el de Mano Vargas, llenó las almohadillas sin outs en la pizarra comenzando el encuentro. Joendrick Piñango sacó una base por bolas, de caballito venía la primera, y después de que se ponchara Jesús Bastidas, un sencillo de William Astudillo iba a traer la segunda del duelo, y otro indiscutible de Danry Vázquez iba a traer la tercera del juego para Cardenales de Lara, que seguía con las bases llenas en ese momento. Podía ser aún mayor el daño, pero terminó ponchando tanto a Lee Sánchez como a Johnny Hernández Jorge García para finalizar esa primera entrada. Al contrario de lo que fue el primer inning ofensivo de los Cardenales, Bravos no pudieron producir nada. De hecho, se retiró esa primera entrada por la vía del 1-2-3 Wilmer Font. Retiró el inning por el 1-2-3 también Jorge García en la segunda entrada, pero en el tercer episodio volvió a tener inconvenientes y lo volvió a aprovechar Cardenales de Lara. Joendrick Piñango empieza el episodio con base por bolas, luego falla Jesús Bastidas y William Astudillo, y después de 2 outs y de que Joendrick Piñango se robara la segunda almohadilla, un doble de Danry Vázquez, que vivió una gran jornada ofensiva el día de ayer. Entramos en territorio de Danry Vázquez. Este es un pelotero muy productivo en instancias decisivas, en enero y en grandes finales. Siempre ha demostrado ser un money player, como se le conoce a este tipo de bateadores, y ayer lo demostró con ese doblete que se traía para la goma Piñango después de 2 outs, el juego 4-0, y un cuadrangular de Ali Sánchez, que la tiene agarrada con los Bravos de Margarita desde la final del año pasado. Colocaba el encuentro 6 carreras por 0. Iba a reaccionar relativamente rápido Bravos, pero apenas con una carrerita en la tercera entrada. Después de que fallara Carlos Pérez, Juan Santana se la sacaba a Wilmer Font. Luego hubo un sencillo de José Alexander Martínez. Después de 2 outs también lo acompañó con un indiscutible Breivik Valera, pero pudo apagar rápidamente el incendio Wilmer Font, dominando con un elevado el jardinero central Luis Ángel Acuña de parte de Alexi Amarista. En la quinta entrada, Bravos tuvo la oportunidad de montar una amenaza mayor. Abren el episodio con sencillo de Carlos Pérez y una base por bolas de Juan Santana. Hubo wild pitch de Wilmer Font, había hombres en posición de anotar sin outs, pero apretó el brazo Font,
dominó a José Alexander Martínez con un elevado al jardín izquierdo, dominó a Gorky Hernández con un elevadito al segunda base Ildemaro Vargas y también con otro elevado, en este caso de Breivik Valera contra el jardinero central Luis Ángel Acuña, podía sacar un grandísimo cero en esa quinta entrada. E inmediatamente después, el que no hace carreras se las fabrican, y en la sexta entrada iba a definir el encuentro Cardenales de Lara. Abre ese inning contra Edgar Jiménez, Johnny Hernández con un doblete por lo más profundo del jardín central. Un sencillo de Rafael Valito Ortega iba a colocar hombres en tercera y en primera sin outs. Después se ponchaba Luis Ángel Acuña, pero un indiscutible de Ildemaro Vargas iba a traerse una para la goma. El juego 7-1, un elevado de sacrificio de Joendrick Piñango traía la octava, y un sencillo de Jesús Bastidas iba a colocar hombres en segunda y en primera con 2 outs. Otro sencillo de William Astudillo llenaba las almohadillas para que la mesa quedara servida para Danry Vázquez, que con un sencillo producía 2, el juego ya estaba 10-1. Posteriormente dobles consecutivos de Ali Sánchez, que producía 2 carreras, y otro doble de Johnny Hernández dándole la vuelta a la batería en ese episodio, terminaba de traer la carrera número 13 del juego de pelota. Luego reaccionó bastante rápido el equipo de Bravos, pero ya el encuentro estaba demasiado abierto. Como les digo, 13 carreras por 1 estaba en ese momento el encuentro. Entró a lanzar Miguel Gómez, este panameño que no ha visto tanta acción con Cardenales de Lara, pero que bueno, que forma parte de su importación. Gómez dominó a Alexia Marista, pero recibió daño de parte de Wilson García, que conectó cuadrangular, le dio 4 malas a José Rondón, recibió sencillo de Ramón Flores y un cuadrangular de Carlos Pérez con 2 a bordo. Iba a poner el encuentro 13 carreras por 5. Ya después, por allá en la novena entrada, un batazo de Francisco García para doble play iba a producir una carrera más para los Bravos de Margarita. Pero en definitiva, el picheo abridor se le cayó a los Bravos. Cardenales ha mostrado un gran picheo abridor en la primera jornada del round robin. Ellos tuvieron a César Valdés, que tuvo inconvenientes en la primera entrada, pero después pudo avanzar muy bien en el encuentro. En el segundo encuentro, que fue el pasado día jueves 8 de enero, tuvieron a Adrián Almeida e hizo un gran trabajo, y Wilmer Font también. Así que el picheo abridor de Cardenales era una de las principales falencias después de culminar la temporada regular. Ellos han reaccionado de gran forma con la contratación de César Valdés y con la inclusión de Wilmer Font, y les están saliendo muy bien las cosas. Además, su ofensiva muy oportuna, y ayer pudieron gozar de hasta 13 carreras y 17 indiscutibles Cardenales de Lara. En el caso de los Bravos, la preocupación que ellos pueden tener es que su rotación no ha podido hacer el trabajo. El primer día del round robin fue por la lesión de Melvin Acosta, y los 2 días posteriores, tanto Abdiel Saldaña como Jorge García, que han sido de los brazos con mayor, confianza para el manager Henry Blanco, han estado fallando. Pero nada que no se pueda enmendar en el transcurso de los encuentros. Y veamos ahora también lo que ocurrió en Valencia. Caribes de Anzoátegui llegaba con su último encuentro de esta gira de visitante, para después ir al Alfonso Chico Carrasquel con récord de 1-2. Magallanes contra la espada y la pared, digámoslo de una manera, con récord de 0-2, y sobre todo había disputado todos los encuentros en casa, y volvió a caer derrotado el equipo eléctrico contra Caribes de Anzoátegui, que ha sido un verdadero padre de los Navegantes del Magallanes en esta campaña. Le ganó 5 de los 8 encuentros en la temporada regular, además 2 de ellos dejándolos en el terreno, y en este round robin, en 2 encuentros en Valencia, 2 victorias de parte de Caribes de Anzoátegui, y además con bastante comodidad, que creo que esto es algo que termina preocupando al aficionado magallanero, que ya tiene récord de 0-3. Estamos viendo, yo creo que no solo un espejismo de lo que fue la temporada regular, el inicio de la temporada regular de Magallanes en esta temporada, sino lo que ocurrió en el pasado round robin, donde Magallanes era un equipo donde el line-up parecía estar un poco desordenado, había algunas buenas aperturas, no producía esos días el bateo, después cuando el bateo producía no aparecía el picheo. Da la sensación de que estamos viendo esos Navegantes del Magallanes que en la temporada pasada, en el round robin anterior, tenían récord de 0-4 en sus primeros 4 encuentros. De momento tiene 0-3, veremos cómo reaccionará el día de hoy Magallanes. Pero metámonos en lo que fue el encuentro del día de ayer, viernes 9 de enero, donde el triunfo se lo llevó el lanzador Jorvin Pantoja, su primera victoria para él. Pantoja vino a hacer un relevo ya después avanzado el encuentro, de un inning y un tercio de labor, donde ponchó a un rival y no se le envasó nadie. Ayer el bullpen del manager Asdrúbal Cabrera trabajó muy bien, movió bien las piezas el manager Asdrúbal Cabrera, hay que decirlo. Su bullpen trabajó un total de 7.1
entradas de labor en la jornada del día de ayer y apenas se le envasaron 8 adversarios sin permitir carreras en toda la labor del bullpen. Así que no solo que respondieron los brazos, sino la forma de moverlo del manager Asdrúbal Cabrera fue importante para ellos. Por el contrario, el picheo de Magallanes ayer fue un desastre después de dos grandes aperturas, tanto de José Torres el pasado día jueves como el pasado 2 de enero de Ricardo Sánchez. Ayer fracasó de forma estrepitosa Smil Rogers. Le dieron con muchísima violencia y ni siquiera pudo terminar la primera entrada. En 2/3 de labor le anotaron 4 limpias, 5 indiscutibles y un cuadrangular. Recibió Smil Rogers, que no pudo ponchar a nadie, y además los 2 outs que hizo fueron batazos con bastante violencia, la verdad, contra él. Y el bullpen de Magallanes no pudo hacer su labor. En 8 innings y 1/3 de labor permitieron un total de 5 carreras limpias, 6 carreras en total, y el bullpen de Magallanes, que ya venía dando tumbos, se esperaba que con la llegada de Oliver Ortega, que con la llegada de Félix Cepeda pudiese tener un segundo aire, pero la verdad es que no ha sido así. Magallanes perdió a Saúl García, perdió a Milcar Chirinos, no ha recuperado a Anderson Franco, y la verdad le está costando a los Navegantes del Magallanes en este inicio del round robin, sobre todo también porque siguen sin batear. Ayer batearon en los 2 primeros episodios y después 7 ceros corridos le clavó el picheo de Caribes de Anzoátegui. Pero veamos entonces el movimiento de carreras, porque en la misma primera entrada iban a comenzar muy bien las cosas para Caribes de Anzoátegui. Abre el encuentro Erlis Rodríguez con un doble hacia su banda contraria, un batazo que tuvo que correr mucho Duel Herrera, quien fue curiosamente ayer el jardinero izquierdo de los Navegantes del Magallanes. Con ese batazo de Erlis, que parecía más bien hasta dominado, pero estaba tan lejos el jardinero que terminó cayendo la bola y se metió hasta la segunda Erlis Rodríguez. Después, con muchísima violencia, un sencillo de Hernán Pérez al jardín central iba a traer la primera del encuentro. Aldren Corredor conectaba a un indiscutible hacia su banda contraria para mover los corredores, hombres en tercera y en primera sin out, y después de que dominaran a Balbino Fuenmayor con un elevadito en zona de foul, Carlos Mendoza con un elevado al jardín central se traía en pisa y corre a Hernán Pérez. El encuentro en ese momento 2-0 se mantenía en la inicial Aldren Corredor, y después un batazo dantesco de Diego Infante por todo el jardín central iba a traer la carrera número 3 y la número 4 para Caribes de Anzoátegui. Comenzaba de la mejor manera posible el encuentro para el conjunto oriental. Luego venía a batear Romer Cuadrado. Aquí le anotaron sencillo, pero yo creo que aquí hubo error de Tucupita Marcano, honestamente. Fue un batazo que, aunque tuvo que correr hacia su mano derecha, Tucupita Marcano le llegó a la pelota, pero después no pudo sacar la misma del guante. Tuvo inconvenientes allí. Aunque también es verdad que echó una buena carrera del home a primera Romer Cuadrado. En este caso llegaba quieto, y hasta ahí entendía el manager Yadier Molina que era suficiente para Smil Rogers, y se traía a Luis Martínez, que después de darle una base por bolas a Jesús Sucre pudo dominar a Antonio Piñero para culminar ese largo primer episodio de Caribes de Anzoátegui, donde batearon todos los 9 alineados en el line-up. Magallanes reaccionó rápido, eso hay que decirlo. En la misma primera entrada descontó, empezaba ponchándose Carlos Rodríguez, pero después sencillo de Leandro Pineda y un doble de Tucupita Marcano iba a colocar hombres en tercera y en segunda con un solo out en la pizarra. El encuentro estaba 4-0 y atacaba rapidito en el turno Leandro Cedeño, que con un sencillo entre el campo corto y la tercera base iba a producir 2 carreras para los Navegantes del Magallanes. De hecho, se terminó metiendo hasta la segunda Leandro Cedeño por un error en fildeo de Diego Infante, y con hombre en segunda y un solo out, ni Luis Sardiñas ni Eliezer Alfonso Jr. pudieron traerse a Cedeño para la goma. De hecho, ese batazo que dio en el primer inning con hombres en posición de anotar Leandro Cedeño fue el único hit que dio un bateador de los Navegantes del Magallanes con hombres en posición de anotar. De resto, en el encuentro, los bateadores de Magallanes tuvieron 9 turnos con hombres en posición de anotar, y en los 9 turnos fracasaron. Por eso es que el bateo de los Navegantes del Magallanes está viéndose muy diezmado en estas primeras jornadas. Después de que Magallanes recortaran el marcador, en el mismo segundo inning iba a ser una carrera más Caribes de Anzoátegui. En ese episodio empezaba ponchándose Erlis Rodríguez, y después de un sencillo de Hernán Pérez y una base por bolas de Aldren Corredor, el manager Yadier Molina se traía a Williander Moreno para reemplazar a Luis Martínez. Moreno dominaba a Balbino Fuenmayor, y después de dominar a Balbino Fuenmayor le daba 4 malas a Carlos Mendoza, con 2 outs en la pizarra, bases llenas. Un error en fildeo de Wilfredo Tovar, tuvo que correr hacia su mano enguantada. Parece que cerró el guante antes de tiempo, no terminó de entrarle bien la pelota en el guante. El hecho es que por ese error de Wilfredo Tovar terminaba entrando la 5ª carrera de Caribes de Anzoátegui en el encuentro, y después, aunque podía, como quien dice, aprovechar ese error el conjunto de Caribes, terminó fallando Romer Cuadrado inmediatamente después vía 63 para finalizar esa segunda entrada. Magallanes reaccionó
otra vez en el segundo inning y hasta ahí iba a llegar la ofensiva, pero al menos se iba a acercar en esa oportunidad. Sencillo de Wilfredo Tovar abriendo el inning, luego se ponchó Odubel Herrera, que la verdad se vio muy mal ayer en el home, sigue viéndose muy atrás en el swing Odubel Herrera, muy pocos contactos, muy pocos fouls en el turno, la verdad que no parece estar en su estado físico Odubel Herrera, y ayer jugó después Yasiel Puig. Yo no entiendo por qué no le terminan de dar el tiempo de juego a Yasiel Puig para que entre, ¿no? A menos de que esté pasando alguna molestia física que no ha sido reportado por el departamento de prensa de Magallanes, parece extraño que Yasiel Puig esté viendo tan poquito tiempo de juego ahora mismo. El punto es que se ponchaba Odubel Herrera, fallaba Diego Velázquez y después con 2 outs en la pizarra y hombre en la inicial, al primer picheo cuadrangular dantesco de Carlos Rodríguez, el primero para él en este round robin, para meter a Magallanes en el encuentro. El juego 5-4 venía a pichar Rafael Marcano contra el zurdo Leandro Pineda, con 2 outs y bases limpias en esa segunda entrada. Pineda sacaba base por bolas, lo propio Tucupita Marcano, y después de tener en cuenta de 2 bolas sin strike a Leandro Cedeño, Cedeño terminó fallando con un elevado al jardín derecho para finalizar esa segunda entrada. Una gran oportunidad que desperdició Magallanes en ese episodio, y en el tercer inning todavía iba a ser más grande la oportunidad que iba a desperdiciar Magallanes. Abre el episodio con pelotazo Luis Sardiñas, inmediatamente después base por bolas a Eliezer Alfonso Jr., hombres en segunda y en primera sin out, y con un pitcher que estaba descontroladísimo como Harold Chirinos, pusieron a tocar a Wilfredo Tovar para que después bateara a Odubel Herrera. Imagínense esta decisión que tomó el cuerpo técnico de Magallanes ahí, ¿no? Bastante curiosa. El hecho es que no pudo hacer de forma exitosa el toque Wilfredo Tovar, le cambiaron después la seña, ya con la cuenta en 1 bola y 2 strike, y terminó fallando con un elevado al jardín central. Se mantenían en segunda y en primera, tanto Sardiñas como Eliezer Alfonso Jr., se ponchaba nuevamente Odubel Herrera, y después Diego Velázquez fallaba con un elevado al jardín central contra Liarvis Breto para finalizar ese tercer episodio. Inmediatamente después, Caribe iba a fabricar una carrera en el cuarto inning, doble abriendo el episodio de Hernán Pérez contra Williander Moreno, y después ante Joander Méndez otro doble de Aldren Corredor iba a poner el encuentro 6-4. Después pudo salir dentro de todo el inconveniente Joander Méndez, porque dominó a Balbino, y después de darle pelotazo a Carlos Mendoza vino a lanzar Enderson Franco, que ponchó a Diego Infante, y también terminaron dominando a Romer Cuadrado para finalizar ese episodio. El quinto inning, un cuadrangular solitario de Jesús Sucre colocaba el encuentro 7-4 a favor de Caribes de Anzoátegui. Magallanes intentaba reaccionar rápidamente, abría el quinto inning con doble de Sardiñas y después base por bolas a Eliezer Alfonso Jr., pero aquí batió para doble play Wilfredo Tovar para que se despejara la situación, ¿no? Quedaba Luis Sardiñas en tercera, 2 outs en la pizarra, recibía base por bolas Yasiel Puig, pero después se ponchaba Diego Velázquez ante el lanzador Jorvin Pantoja para finalizar esa quinta entrada. Luego Pantoja también lanzó el sexto inning por la vía del 1-2-3 y por eso se termina acreditando el triunfo, ¿no? Porque tuvo ese out importante para cerrar el quinto inning y le dio tranquilidad a Caribes en el sexto. No es sino hasta la octava entrada donde Caribes volvió a fabricar carreras. Allí empezaron el episodio con sencillos tanto Erlis Rodríguez como Hernán Pérez contra Felipe Rivero. Con hombres en tercera y en primera se ponchaba a Aldren Corredor, y con un rolling a la inicial de Balbino Fuenmayor se producía la octava carrera del encuentro para Caribes. En el noveno episodio, un cuadrangular solitario de Romer Cuadrado y después un batazo de Hernán Pérez iban a traer la novena y la décima carrera de los Caribes de Anzoátegui. Magallanes en el séptimo episodio no tuvo mayores oportunidades ofensivas. En la octava entrada fue retirado por la vía del 1-2-3 y después en el noveno inning contra el lanzador Eduard Colina. Es verdad que conectaron un par de sencillos, primero Tucupita y después Renato Núñez, pero en líneas generales tampoco fue gran oportunidad la que tuvo Magallanes a la ofensiva después de ese quinto episodio, ¿no? De ahí en adelante pudo trabajar con mucha más confianza el bullpen de Caribes, primero con Pantoja, luego con Silvén, Francis Peguero y cerró Eduard Colina, que como les digo, aunque recibió 2 indiscutibles, tampoco tuvo mayor problema. Así que Magallanes ayer se fue de 10-1 con hombres en posición de anotar, dejando 11 hombres en circulación. Es verdad que Caribes también dejó mucha gente en circulación, los mismos 11 corredores, pero aún así fue un poco más productivo en las almohadillas. Además, aprovecharon un picheo de Magallanes que no estuvo bien. El relevo de Magallanes, casi todos, a excepción de Félix Cepeda, lo hicieron mal, hay que decirlo.
y quizás pudimos sacar de ahí a Tobalín. Por ejemplo, Luis Martínez permitió un hit y le dio 2 boletos a la ofensiva de Caribes en 2 tercios de labor. Williander Moreno permitió una limpia y le dieron un hit y otorgó un boleto. Joander Méndez en un tercio de labor también le dieron un hit. Anderson Franco, después de una entrada, permitió un cuadrangular de Jesús Sucre. Félix Cepeda, como les digo, lo hizo bien. Tobalín también, a pesar de que dio una base por bolas. Pero Felipe Rivero permite una carrera en una entrada de labor. Jesús Reyes permite 2 carreras en un tercio de labor. Luarber Arias entra a lanzar después de mucho tiempo de inactividad y no pudo hacer un solo out. Y después Junior Guerra es el que finaliza el 9º episodio de Caribes. Así que la verdad que el bullpen de Magallanes sigue sin mostrarse bien. Su ofensiva sigue apagada. Este equipo pareciera haber tenido una odor dependencia. El line-up de Magallanes se imaginaba muy diferente al momento en que se hizo el draft, porque uno tenía la consideración de que Rugner Odor iba a estar a tiempo completo como el segunda base de los Navegantes del Magallanes, pero por razones personales, según lo que ha declarado la gerencia, Rugner Odor no está de momento en el round robin. No se sabe cuándo estará, no se ha suministrado ese tipo de información, pero lo que sí es que ha cambiado mucho el line-up de Magallanes, ¿no? Los turcos esperaban tener quizás después de Rugner Odor a Leandro Cedeño, darle esa potencia, pero tendrá que buscar otras fórmulas el manager Yadier Molina. Honestamente, en mi opinión, no creo que una solución ahora mismo a esta altura del campeonato sea Odubel Herrera, que ha pasado gran parte del año inactivo, ¿no? Yo creo que tendrán que apostar por la continuidad de Yaciel Puig, que cerró muy bien la ronda regular. Es verdad que pareciera que Yaciel este año ha sido un bateador de rachas. Cuando se enciende vale la pena, pero le cuesta tomar ese timing. Pero yo creo que Magallanes, antes de intentar apostar por la inclusión de Odubel Herrera, que como les digo, ha pasado el año muchísimo más inactivo, pueden apostar por Yaciel Puig. Y después habrá que ver cómo hacen para gestionar el tema Renato Núñez, que es verdad que ha sido un bateador de rachas, pero creo que vale la pena incluirlo en el line-up, pero al mismo tiempo con Leandro Cedeño, quizás colocar a Cedeño como bateador designado, colocar en la inicial a Renato Núñez, poner a Yaciel Puig en el jardín izquierdo, ver si Tucupita Marcano puede estar en el campo corto y le dan a Sardiñas la segunda, o sacar a Sardiñas del line-up y volverlo a tener en el rol de bateador emergente donde rindió tanto, pero va a tener que hacer algunas cosas el manager Yadier Molina distintas a las que ha venido haciendo hasta ahora. Wilfredo Tovar creo que tiene que batear en la parte alta del line-up, pero en todo caso tiene que buscar las soluciones Yadier Molina, porque este equipo sigue teniendo problemas ofensivos. El picheo respondió en las 2 primeras jornadas. A pesar de que perdieron 8-3 contra Caribes, estuvo hasta el 7º inning ese encuentro, 2 carreras por 0. En la primera jornada también respondió el picheo de Ricardo Sánchez. Aquí, en la jornada de este viernes, castigaron a Smil Rogers y por eso se ve ampliado el marcador. Pero el picheo ha respondido. El problema de Magallanes ha sido el bateo. Y para Caribes de Anzoátegui, una muy buena gira. A pesar de que se van en récord de 500, las sensaciones que deja Caribes es que este equipo, a pesar de un mal draft, creo yo, que hizo Caribes de Anzoátegui al momento de recibir refuerzos, va a seguir compitiendo. Está moviendo muy bien las piezas Asdrúbal Cabrera, y este equipo es cierto que ganó 2 y perdió 2, pero los 2 que perdió fueron juegos pequeñitos que lucharon hasta el final. Lo que importa son los triunfos, pero ciertamente las sensaciones que transmite Caribes es que va a ser un equipo muy fuerte. Este fue un conjunto que en su casa se vio su mejor versión y ahora tendrán 4 duelos de forma consecutiva en el Alfonso Chico Carrasquel para intentar capitalizar lo que fue una buena gira tanto en Barquisimeto como en Valencia, a pesar de irse en récord de 500. Por el contrario, Magallanes ahora inicia la carretera, donde le costó muchísimo esta temporada, ganó 11 y perdió 17 encuentros. Magallanes solo le quedan 3 juegos en el José Bernardo Pérez de Valencia, 10 encuentros fuera de su casa del José Bernardo Pérez de Valencia. Tendrá que superar esas zancadillas que tuvo Magallanes durante esta temporada en la carretera para buscar ese puesto y clasificar a la gran final, pero de momento empieza con una pequeña crisis el conjunto eléctrico en este round robin. El mejor jugador de esta jornada número 4 del round robin de la LVP se lo vamos a dedicar a Hernán Pérez. Qué out tan difícil fue Hernán Pérez el día de ayer en esta jornada número 4 del béisbol venezolano. Ayer se fue de 6-5 Hernán Pérez, solo le hicieron out una vez a Pérez en toda la noche, con 3 carreras anotadas, 2 carreras impulsadas y un doble conectado. Hernán Pérez, el money player de Caribes de Anzoátegui, el mejor jugador de esta jornada número 4 de la LVP. En la cancha, domino el juego. En la carretera, conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección.
EK Empire Keyway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Para este sábado 10 de enero, mis amigos, tenemos dos encuentros en la LVP. El equipo que estará de descanso será Caribes de Anzoátegui, que se estará desplazando desde Valencia, donde jugó el día de ayer, al estadio Alfonso Chico Carrasquel, donde estará jugando a partir de este día domingo, pero este sábado va a descansar. Veamos entonces los encuentros que tenemos programados. A las 5 de la tarde, según el horario oficial de la liga, estarán jugando Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia. Transmisión de Televen, de Canal I y de One Baseball Network. Por parte de los Navegantes del Magallanes, en su reporte de prensa anunciaron que Ricardo Sánchez será el abridor para este día sábado 10 de enero. Ricardo Sánchez, mientras que las Águilas del Zulia no han hecho oficial quién será el abridor para dicho encuentro, el primero que tendrán las Águilas del Zulia en casa. Se ha hablado de la posibilidad de Juan Mateo, pero no hay confirmación oficial. Y también a las 7 de la noche, el segundo y último de la serie entre Cardenales de Lara y Bravos de Margarita en el estadio de Guatamare, con transmisión de IBC y de BM Sports, repito, a las 7 de la noche. Por parte de los Bravos de Margarita, el lanzador será Osmer Morales, mientras que Cardenales de Lara tendrá en el box a César Valdés. Repite, César Valdés como abridor de Cardenales de Lara. Le dieron los días de descanso no solo para abrir el primer juego del round robin a Valdés, sino también el número 4 para los Cardenales de Lara. En el caso de los Bravos de Margarita, con Osmer Morales. La tabla de posiciones del round robin tiene a Cardenales de Lara en solitario en el primer lugar, con 3 victorias sin derrotas. En el segundo lugar, Águilas del Zulia con 2 triunfos y 1 derrota. Si hoy se terminase el round robin, la gran final sería Cardenales de Lara, Águilas del Zulia, pero todavía falta. Apenas estamos el 25% del round robin, así que queda todavía un 75% por disputarse, pero así se van viendo las cosas. Caribes de Anzoátegui, que ya tiene su 25% completado, con récord de 2-2, a un juego y medio del primer lugar, pero apenas a medio juego de las Águilas del Zulia. De hecho, hoy mismo Caribes de Anzoátegui pudiese empatar ese segundo lugar si pierde Águilas del Zulia. Los Bravos de Margarita, que están a 2 juegos del primer lugar y a un juego del segundo que ocupan las Águilas del Zulia, con 1-2, y Magallanes hasta ahora el único equipo que no conoce la victoria, con 3 derrotas en igual número de encuentros. Magallanes está a 3 del primer lugar y a 2 de las Águilas del Zulia, que ocupan el segundo lugar y que hoy Magallanes se estará enfrentando a ellos. Es decir, que si Magallanes gana el día de hoy, se pondrá a tan solo un juego del segundo lugar, pero tienen que hacerlo, tienen que reaccionar. Van a ir con el posiblemente pitcher del año a hacer esta apertura. Veremos si en definitiva lo pueden completar. Nuestra portada del día de hoy en La Jugada se la vamos a dedicar a Cardenales de Lara, que sigue firme, ¿no? Sigue en un gran comienzo de campaña. Cardenales sigue a paso firme y se adueña de la isla. Es nuestra portada del día de hoy, con una paliza de 13 carreras por 6. Un encuentro que llegó a estar en los 3 primeros innings 6-0. Luego llegó a estar, antes de concluir el sexto episodio, 13 carreras por 1. Y que Cardenales de Lara no tuvo ningún inconveniente para vencer a los Bravos de Margarita, que de hecho habían sido, como quien dice, su némesis en la ronda regular. Cardenales de Lara perdió 6 de los 8 juegos este año con los Bravos de Margarita, pero inician con el pie derecho este round robin, ganándoles 13-6 en la isla. Cardenales sigue a paso firme y se adueña de la isla. Nuestra portada del día de hoy. Nosotros, mis amigos, nos despedimos de este resumen de la jornada de la LVP, pero no sin antes recomendarles que se suscriban al canal si no lo han hecho todavía, que dejen un like si les gustó este video y además que le den clic al botón de la campanita. Allí estarán activando todas las notificaciones y al momento de nosotros publicar un video les saltará el aviso para que lo disfruten lo antes posible. Recuerden que todo esto es absolutamente gratis y estarán ayudando a este proyecto a continuar creciendo dentro de esta plataforma. Disfruten de este día sábado y recuerden, nos reencontramos mañana para analizar todo lo que nos deja la LVP aquí en La Jugada. EK Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela.